Bueno, no cabe duda que este es uno de los temas para abordar con nuestro siguiente invitado. Ya está anunciado el ministro portavoz del gobierno, ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, a quien damos la bienvenida al estudio de ADN hoy. Muchas gracias. Ministro? Buenos días. Muy bien, muy buenos días, Mirna. Mauricio, gracias por la invitación. Y eso además, perdón, Mirna, con la perspectiva ya de que quedan muy pocas, ya no días, casi horas para las primarias legales, las primeras en la historia de la democracia chilena este domingo, y otros temas más, como el del matrimonio igualitario, que también queremos alcanzar a tocar con usted. Ministro, vamos a partir por lo que comentábamos y que escuchábamos recién del reporte de Richard Jiménez, el desalojo de un nuevo liceo, Luisa Munátegui, más temprano, ocurría lo propio con el Instituto Nacional, y todo lo que ha ocurrido además con los destrozos millonarios del Internado Nacional Barros Arana. Usted dijo que ese hecho en puntual marca una inflexión en lo que tiene que ver con el curso del movimiento estudiantil. Yo quisiera saber cómo enfrenta las críticas que provienen precisamente de los sectores estudiantiles, donde dicen que de alguna manera se está desvirtuando la lógica del movimiento estudiantil, se los está involucrando en actos que no son propios del movimiento. A ver, yo creo que primero ellos tienen que hacerse cargo de que estas son movilizaciones que difieren pero por completo de la creatividad, de la luminosidad, de la masividad de las que tuvieron en el 2011, que fueron capaces de dar vuelta a la agenda pública y que nos tienen hoy día realizando la más profunda transformación del sistema educativo de los últimos 40 años. No solamente el nivel preescolar, sino que básico, medio, superior en todas sus dimensiones. Y estamos avanzando en esa reforma de manera sustantiva, y ese probablemente sea uno de los grandes legados, un legado macizo de este gobierno al país. Y por tanto uno quisiera que ellos, planteando su perspectiva, su forma de ver las cosas, fueran parte de esa discusión. Y para eso tienen primero las puertas del Ministerio de Educación y el Gobierno abiertas, en segundo lugar, toda la posibilidad del mundo de ser parte de la discusión legislativa una vez que se inicie en el Congreso, y espacios de diálogo más que suficientes. Y en consecuencia nosotros pensamos que si ellos quieren acompañar las desmovilizaciones está en todo su derecho, pero hacerlo de un modo tal de que compatibilice el derecho de los demás, que sea con carácter pacífico, que sea una contribución a la discusión pública de un tema tan importante como la educación, y no con hechos de vandalismo que a los ciudadanos los tienen completamente irritados, cansados y agotados. No es razonable que cuando se ofrecen trazados distintos para la organización de las marchas, lo que tengamos sea una negativa que termina en hechos vandálicos que poco tienen que ver con la educación. Sí, tan distinto es, solamente, ministro, un punto ahí para precisar, ¿es tan distinto esto a lo que ocurrió el 2011? Porque ¿qué dice la oposición? Dice, bueno, en 2011 los que eran oposición en ese momento, o sea, la nueva mayoría, no cuestionaban la validez de las tomas como herramienta legítima, ¿no es cierto?, para establecer las demandas. Y ojo que también hubo desmanes y hubo destrozos y hubo bastante daño, si usted quiere, al patrimonio público. Entonces aparece como una suerte de doble estándar, diría usted. O sea, si reconoce en algún sentido que hay una mirada distinta ahora que son gobierno. Yo te diría que no. Si uno revisa hacia atrás, siempre los hechos de violencia, los actos de vandalismo, destrucción de la propiedad pública y privada han sido objeto de condena transversal. Yo no recuerdo a nadie diciendo, mire, está súper bien, son súper masivas estas movilizaciones y es correcto que destruyan el mobiliario público o que ataquen locales comerciales. Nunca nos ha parecido y no va a parecer correcto. Pero en este caso lo que estamos diciendo es que había una negativa. En esas marchas se organizaban los dirigentes, se dialogaba con la intendencia, se autorizaban el paso por la Alameda o por trayectos que se definían y se acordaban con los dirigentes estudiantiles. Y fueron de una masividad tal que no solamente al principio se sumaron los estudiantes, sino que con posterioridad los profesores, las familias, es decir, era una movilización del conjunto del país en todo Chile. Lo que hemos visto acá es una suerte como de cerrazón, de negativa a dialogar sobre cómo se puede asegurar que se desarrollen esas movilizaciones con el clima de mayor tranquilidad y con el carácter pacífico que corresponde, para que sean contributivas al proceso que estamos planteando en materia educativa. Nosotros no les decimos que tienen que creer exactamente lo que nosotros estamos planteando, les decimos estar en su derecho de plantear sus puntos de vista, y lo que hay que hacer es que sea compatible con el ejercicio de otros derechos ciudadanos. Cuando se plantea trazados alternativos tiene que ver también con permitir, por ejemplo, que los comerciantes puedan desarrollar su labor con tranquilidad, que no se vean afectados todos los días por movilizaciones. También reprochamos en esa oportunidad cuando se destruían los colegios, los liceos públicos, porque no hay nada que haga menos sentido que la destrucción de lo que se quiere mejorar. La destrucción del INBA a este nivel, que entiendo es la más grande que ha sufrido ese colegio, incluso con pérdida de patrimonio histórico, es irrecuperable. Yo no entiendo cuál podría ser la contribución que tiene la destrucción del INBA al debate sobre la educación pública en Chile. Anoche estuve en Conchalí.
en un diálogo ciudadano sobre el proceso constituyente. Y me preguntaron sobre esto. Y el juicio mayoritario en la Asamblea, en el diálogo ciudadano, era efectivamente que hay una diferencia desde el punto de vista de lo que fueron las manifestaciones del 2011 y lo que son estas movilizaciones estudiantiles. El lenguaje, el tono, yo creo que mira, yo diría que ni siquiera somos capaces de comprender exactamente lo que están planteando, porque tampoco hay una exposición muy clara a las cosas. Si lo que están diciendo, mire, queremos que todas las reformas se hagan ahora y ya, bueno, decirles con franqueza, no hay posibilidad de hacer esta reforma en 5 minutos. Son debates de fondo, estamos cambiando un modelo educativo de hace 40 años, erradicando el lucro, la selección, el copago, reponiendo algo que no existía hace más de 40 años en las universidades de Chile, que es en las universidades del país, efectivamente, que es la gratuidad, asegurando que la gratuidad va asociada a calidad, invirtiendo 2.300 millones en la carrera docente, creando 2 universidades estatales, creo que hace 49 años que en Chile no se crea una universidad pública, 15 centros de formación técnica. O sea, por favor, si hay un gobierno que ha hecho transformaciones de fondo en todo el sistema educativo, en todo, preescolar al superior, ha sido este gobierno. Reitero, no les pedimos que coincidan 100% con nuestro punto de vista. Lo que decimos es que sus puntos de vista tienen espacio para plantearse de una manera pacífica, de una manera civilizada, de modo tal de que sea una contribución al debate. Ministro, ¿y cuál es su visión de cómo va a evolucionar esto entonces? Porque ayer vimos que de todos modos hay un sector más endurecido ahí de la movilización estudiantil, del movimiento estudiantil, que sigue reclamando contra lo que ellos declaran como un atentado contra la democracia, contra el derecho a expresarse, en fin, funaron al intendente porque les había prohibido la marcha en la mañana, y se anticipa que al menos hay un sector que va a seguir en esa línea. ¿Tiene usted algunas pistas o alguna señal de que eso vaya a cambiar, de que se puedan encauzar de otra manera? Porque por lo demás hay una suerte de advertencia o amenaza de la autoridad que siempre habla de aplicar la pena que correspondan, de perseguir a quienes sean responsables, de hacer pagar a los padres, pero esas cosas nunca se concretan. Entonces, ¿qué espera la ciudadanía en los meses que vienen de movilizaciones? A ver, el gobierno hace lo que tiene que hacer. El gobierno no es el que aplica las sanciones. El gobierno tiene que hacer las denuncias, presentar las querellas y eso se ha hecho. Y corresponde ahora a la labor de la Fiscalía y a la labor de los tribunales de justicia aplicar las sanciones que la ley establece. Eso es lo primero. Lo segundo es, no hay una negativa tajante del gobierno regional, del intendente, a autorizar las marchas. Hay la construcción de un espacio de diálogo para poder identificar los mejores trazados para esos recorridos, que permitan dar seguridad a la movilización y poder hacer frente al fenómeno de los encapuchados, pero eso requiere la colaboración de los dirigentes estudiantiles. El lenguaje, la forma en que uno observa, se dirigen o se relacionan algunos dirigentes estudiantiles es poco contributivo a ese esfuerzo. Vuelvo a reiterar, efectivamente en el 2011 al comienzo hubo desmanes en la movilización y probablemente muchas de ellas, pero era muy acotado. O sea, marchaban 100.000 personas y no quedaba el nivel de destrucción, ni recuerdo que nadie haya entrado a la Iglesia de la Gratitud Nacional a destruir una figura religiosa, ¿no? Eso es algo que es inédito, no tengo registro que haya ocurrido. Entonces, sí recordamos, perdón, ministro, que hubo atentados en la misma Iglesia de la Gratitud Nacional en años anteriores, le quemaron las puertas, alguna vez lanzaron algún otro artefacto hasta la moneda, el liceo de aplicación fue destruido cuando estaba recién restaurado, entonces así es. Mucha gente dice, bueno, este es cuento viejo. Bueno, y entonces lo que nos corresponde hacer es, cuando no vemos garantías de que las marchas van a transcurrir en forma pacífica, es no autorizarlas, que Carabineros cumpla su función, con pleno respeto a los derechos de todas las personas, pero que cumpla su función, que es mantener orden público, ejercer las acciones legales que la ley nos entrega, las querellas, las denuncias, exigir una conducta responsable de los líderes del movimiento estudiantil. Es exactamente lo que estamos haciendo. Es decir, lo que no podemos hacer es permanecer pasivos frente a movilizaciones estudiantiles que se escapan del control de los propios dirigentes. Déjame ponerte un último ejemplo. En la marcha de ayer, la CONES, una de las organizaciones secundarias, se restó. Lo que nos parece que era lo correcto, en el sentido de que la marcha no estaba autorizada y el riesgo de que terminara en desmanes superiores a los que ya hemos visto era real. El día de la rotura de la matriz se les hizo un llamado a la sensibilidad, a entender que el trastorno que está viendo la ciudad como consecuencia de la rotura de la matriz en un punto neurálgico, que es Plaza Italia, hacía desaconsejable la marcha y no hubo sensibilidad. Eso a mi juicio me parece, francamente, que son hechos nuevos que no corresponden, porque reitero, si hay un gobierno que tiene un enorme legado que mostrar en materia de reforma sustantiva, de transformaciones profundas del sistema educativo, es este. Sí, ministro, solo para terminar este punto le pido que sea breve porque queremos pasar a otros temas sin duda con usted. Lo que pasa es que lo que uno observa, digamos, es que desde la autoridad política del gobierno oficialista, hoy día se entiende que la toma no es una herramienta válida. Lo que otrora fue efectivamente una herramienta legítima, hoy parece ilegítima, y tanto es así que la propia alcaldesa, que en alguna etapa no ordenó el desalojo, hoy está ordenando el desalojo de estas tomas. Yo creo que hay un cambio Alcaldesa Carolina Toá, estoy hablando. Hay un cambio en la sociedad. Mira lo que pasó en la USACH. Los estudiantes fueron convocados a votar el paro y sobre el 70%, si no recuerdo, votó en contra del paro. Porque efectivamente estamos haciendo los cambios, porque hay un espacio de diálogo legítimo. Este no es un gobierno que se cierra a las transformaciones. Nosotros no somos el gobierno
que dijo que la educación era un bien de consumo, somos aquel que reconoció que la demanda de la ciudadanía de que la educación sea un derecho social garantizado por el Estado sea efectivo, y estamos trabajando en esa dirección. Entonces la toma hoy día para ustedes no es una herramienta legítima. O sea, yo creo que la toma del INBA, la instrucción del INBA no puede ser legítimo para nadie. No creo que nadie pueda, ni la del INBA, ni la de aplicación en su momento, ni la de ningún colegio. La destrucción no es un camino. Yo entiendo como legítimas las movilizaciones estudiantiles. Es más, lo decía ayer, incluso creo que refuerza el objetivo de avanzar en la reforma estudiantil, tener a la ciudadanía movilizada y activa. Y de esa perspectiva pueden ser un socio precisamente en la tarea de impulsar estos cambios. Pero eso tiene que hacerse en armonía, con carácter pacífico, con movilizaciones lúdicas, creativas, como las del 2011. Hace pocas semanas hubo una movilización grandísima, un día sábado, a propósito del tema de la legalización de la cannabis. Creo que fueron más de 100.000 personas un día sábado marchando por la Alameda. Y salvo basura, no hubo destrozos. ¿Por qué estas movilizaciones no pueden tener ese mismo carácter? Uh-huh. Estamos conversando aquí en el estudio de ADN con el ministro portavoz del gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, pasemos al tema de las primarias que vienen este domingo. Empieza a instalarse la idea de que va a haber una bajísima participación. Hay algunos analistas, como el diputado Pepe Out, que hoy día destaca en la prensa. Él es un experto electoral y anticipa que no más del 10% la gente va a ir a votar. De los 5 millones. De los 5 millones que estarían convocados allí donde solo hay primaria, porque en más de medio país no hay primaria. Yo espero que los pronósticos del diputado Baut se queden cortos y sea más la gente que participe, pero evidentemente en el contexto, yo diría, la combinación de dos cosas, el voto voluntario y la crisis de confianza o el desprestigio de la política, el riesgo de una baja votación es real. Yo creo que eso es un dato efectivo. Y yo siento que lo que tenemos que hacer, particularmente quienes tenemos responsabilidades públicas, es reforzar exactamente la conducta inversa. Mira, yo siempre digo esto en los diálogos ciudadanos y ha sido siempre un principio. Yo creo que la gente debe votar siempre porque al margen de si vota o no vota, el domingo se van a seleccionar candidatos, esos candidatos se van a presentar a la elección y al día siguiente de la elección municipal va a haber alcaldes, va a haber concejales que van a tomar decisiones. Y esas decisiones van a influir en la vida de las personas. Hayas votado o no en la primaria, hayas votado o no en la elección municipal. Por tanto, si esa es una realidad inesquivable, eso va a ocurrir sí o sí, es mejor ser parte que estar fuera. Es mejor ser alguien que puede influir en quién es el que dirige los destinos de la comuna respecto a alguien que simplemente está como un actor pasivo, porque las decisiones las va a tomar igual. Pero esa pedagogía tenemos que reforzarla porque hoy día es más difícil. Las encuestas dicen... las dos encuestas de Aymar dicen que los ciudadanos tienen voluntad e interés de participar sobre un 60%. Esperamos que eso pueda materializarse para las municipales. Para las municipales. Pero las primarias son parte del proceso, porque lo que están haciendo los partidos es entregar parte de su soberanía a los ciudadanos para que decidan con ellos quiénes serán los candidatos o candidatas a la próxima elección. Quizás nos falta todavía, ¿no? Trayectoria y experiencia en la recepción de primarias, pero probablemente esto debe seguir incrementándose, pero ahí hay la responsabilidad, y eso es quizás el lado virtuoso del voto voluntario, es de los candidatos, de ser capaces de convencer, de estimular, de movilizar a los ciudadanos a votar porque su propuesta les resulta atractiva. Ministro, hoy el peso de la prueba está en los candidatos y las candidatas. Sí, ministro, ¿cuánto le cuesta al Estado estas primarias legales? No tengo la cifra, no manejo esa cifra. Se lo pregunto porque, claro, si hay una baja participación, claro, va a ser complejo, digamos, defender el que el Estado desembolse una buena cantidad de dinero con una participación bajísima. Entiendo que no tiene por qué ir de la mano, ¿no? Pero resulta difícil en un momento de contracción económica, por otro lado, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con esa mirada, porque la política es un bien público. Es relevante como la educación, como la salud, como las pensiones. La política provee de responsables públicos de distintas instituciones, alcaldes, municipios, parlamento, el propio Poder Ejecutivo, quienes toman decisiones precisamente para proveer otros bienes públicos. De esa perspectiva, que el Estado financie la actividad pública, me parece que es probablemente una de las grandes lecciones que hemos sacado después de todos estos casos de corrupción que hemos conocido. Las primarias son un mecanismo donde los ciudadanos pueden involucrarse en la selección de los candidatos. Ahí hay un interés público envuelto. Por tanto, no es un gasto, es una inversión en calidad democrática. Ministro... y me atrevería a decir, que yo soy partidario, por ejemplo, que en el futuro podamos avanzar hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso le iba a preguntar, porque en Argentina tienen ese modelo y bueno, incluso tanto así que muchos critican que al final la elección verdadera y toda la definición se produce en las primarias, en las PASO, como le llaman ellos. Usted conoce bien el caso porque fue embajador en Buenos Aires. Conozco, y en su momento, cuando era diputado, fui en una misión de observación a las primeras primarias obligatorias que organizó Argentina. Me parece muy bien, porque todos los partidos están sometidos a que sus candidatos sean resueltos con la concurrencia de los ciudadanos a las urnas.
urna. Eso permite, por ejemplo, poner límite a las oligarquías partidarias, a las camarillas internas de los partidos, al control de los aparatos partidarios respecto a las listas de candidatos. ¿A usted le gusta ese modelo? A mí me gusta. Ya que lo conoce, ¿le gustaría que fuéramos para Sí, allá? por supuesto. Yo iría hacia las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en todo el país, de modo tal de que no sean los partidos que si mira esta como una siesta, no, sino que sean todas, que todos los partidos al mismo tiempo hagan su primaria y que los resultados obligatorias sean para todos los partidos y para pacto, todos los partidos. no necesariamente para los votantes, con voto obligatorio. Yo soy partido del voto voluntario, así lo voté en su momento Usted cuando lo era diputado. Lo mantiene esa mantendría posición, así, porque pero sí, hartos han cambiado esa posición. y es legítimo. Yo sé que en el marco del debate del proceso constituyente hay muchos que han planteado volver al voto obligatorio. Yo no lo demonizo, creo que es una opción tan legítima como la del voto voluntario y será parte de la discusión. Ya. ¿A usted le gustaría entonces, perdón, para aclarar, voto voluntario que se mantenga, pero primarias obligatorias para los partidos? Esa sería Abiertas, su simultáneas idea. y obligatorias para todos los partidos, para todos los cargos. Ministro, pasemos a la agenda valórica porque, claro, todavía sigue en el Congreso la ley que despenaliza el aborto en 3 causales con todo lo que eso ha implicado, ¿no es cierto?, de diferencias, particularmente con ciertos sectores de la democracia cristiana. Ahora se abre un nuevo flanco, matrimonio homosexual. Si bien hay un acuerdo entre Nueva Mayoría, Amplitud y Evópoli para agilizar precisamente la tramitación de esta norma, ya hay voces al interior de la democracia cristiana como el senador Ignacio Huaque que dice, a ver, para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿No es abrir nuevos flancos al gobierno el ser parte de esta discusión, ministro? Pero el otro sería esconder la cabeza bajo la alfombra, si esos son debates que la sociedad tiene que dar. Yo ayer vi, por ejemplo, que Renovación Nacional decretó libertad de acción. Me parece que esos son signos de cómo estamos cambiando. Lo que tú señalabas, yo estuve ayer en el Congreso y vi que esta coalición que se armó a favor de reimpulsar el debate del matrimonio igualitario en el Congreso iba desde la democracia cristiana hasta Evópoli, pasando por Amplitud, el PS, el PPD, etcétera. En el Senado algo parecido. Estos son debates que la sociedad tiene que dar. Nosotros tenemos un compromiso en el programa de gobierno de enviar un proyecto de ley el próximo año al Congreso para debatir el matrimonio igualitario. Que hoy día los parlamentarios decían impulsar este debate fundiendo las 7 mociones que están en el Congreso, ayuda, adelanta la discusión y esperamos converger con esa iniciativa en algún momento del debate legislativo. Pero estas son debates que la sociedad quiere dar. Voy a ponerte un ejemplo. Efectivamente hemos tenido dificultades. Ha sido complejo sacar el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en estas 3 causales, pero es un proyecto que cuenta consistentemente con más de un 70% de apoyo en las encuestas. O sea, responde a un anhelo de la sociedad, responde a un derecho, al reconocimiento de un derecho que deben tener las mujeres. Muchas veces nos ha ocurrido que la sociedad o la clase política ha ido a remolque de lo que la sociedad ha planteado en estos temas. Recordemos la ley de divorcio, recordemos la distinción entre hijos legítimos y ilegítimos, el acuerdo de unión civil, es decir, la sociedad tiene una mirada más avanzada y más de reconocimiento de derechos y de la diversidad del país que lo que a veces se expresa en el propio Congreso. Ahora, ellos son los que votan, es legítimo que cada uno sostenga su posición, aquí se envuelven no solamente definiciones políticas, sino que también convicciones, pero lo que este gobierno no va a hacer es negarle el espacio al debate y penalizarlo. Por el contrario, estas son discusiones que una sociedad tiene que dar si quiere avanzar en progreso, en reconocimiento de derechos y en reconocimiento de su diversidad. ¿Cómo se hace cargo, ministro, el gobierno entonces en concreto de esas mociones que han estado dando vuelta en estos años en el Congreso y del compromiso que entiendo que existe con el móvil para enviar un proyecto este año? No, a ver, hay 2 cosas. El móvil presentó una denuncia contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sábado pasado, una negociación encabezada por Cancillería, se llegó a un preacuerdo que todavía tiene el carácter de confidencial, de acuerdo a los procedimientos de la Corte, que involucra varias materias y esperamos en el plazo de 20 días, que es el plazo que otorgó la Comisión, poder ratificar ese acuerdo. Y eso significa que los ministerios tienen que pronunciarse. Sobre eso no puedo entregar más información. Pero el programa de gobierno de la presidenta Bachelet contempla el envío de un proyecto sobre matrimonio igualitario previo a un debate público que vamos a poner en marcha. El programa, para entenderlo bien, y si mal no recuerdo, se compromete a instalar el tema, pero no como a tener finiquitado una legislación, ¿no? A enviar un proyecto de ley al Congreso. Exacto. Y lo que hemos tenido es una exigencia, una demanda, una petición del mundo de las organizaciones de la diversidad sexual para que lo enviemos lo antes posible y estamos en esa reflexión. Pero que los diputados hayan resuelto ayer, y los senadores también, porque ocurrió en ambas cámaras, iniciar el debate fundiendo estos proyectos y adelantar su discusión en la Comisión de Familia, a nosotros nos parece positivo. Sin perjuicio de que en su momento nosotros veremos si nos apeamos la discusión por la vía de un proyecto distinto o presentando indicaciones a esas mociones refundidas. La técnica legislativa la veremos en su momento, pero evidentemente el gobierno va a ser parte de esta discusión durante el 2017. Sí, ministro, pasemos por último al tema de los encuentros autoconvocados. Finalmente el Consejo de Observadores acordó dar 5 días más de plazo, a pesar de que muchos sectores pedían más tiempo, algunos 3 semanas y más. ¿Por qué? Porque tal como decía la diputada Camila Vallejo, recién se estaba produciendo, ¿no es cierto?, esta participación, esta madurez en la participación, esta necesidad o deseo más bien de participar. Eso por un lado, quiero saber qué le parece a usted, y también la crítica que ha habido de algunos expertos que dicen que finalmente
finalmente estos son encuentros ABC1. A ver, dos cositas. Mira, primero nos alegramos, aunque nuestra pretensión era más tiempo, no era una concesión para el gobierno, era generar todos los espacios y las vías posibles para que los ciudadanos participen, porque efectivamente los datos demuestran que las últimas semanas se ha incrementado exponencialmente el número de encuentros locales inscritos y realizados, y el número de inscripciones. Estamos sobre las 84.000, estamos con más de 12.500 encuentros locales inscritos, y nos alegramos que se nos haya dado por lo menos algunos días más para que los ciudadanos puedan participar, porque el esfuerzo de informar fue tenaz. Yo he recorrido el país todo lo que he podido, he estado anoche, como les decía, en Conchalí, y así todos los fines de semana alguna actividad difundiendo el proceso, informando a la gente para que participe, porque es un proceso con ciertas complejidades. Primero es inédito en la historia, pero además inédito porque establece ciertas reglas, es un proceso arreglado que tiene normas de participación, pero además es autoconvocado. Es decir, no está el gobierno diciendo, mire, nos juntamos el sábado a las 12 de la mañana en tal lugar, sino que los ciudadanos tienen que resolver cómo, cuándo y con quién se juntan, y sobre la base de la guía poder debatir y aportar al proceso. Así que estamos satisfechos por eso, ojalá hubiésemos tenido más tiempo, pero aprovecharemos el tiempo disponible al máximo para seguir informando, invitando a los ciudadanos a participar. Después, la información que nosotros tenemos es que no hay ninguna comuna, o prácticamente el 100% de las comunas de Chile tienen algún encuentro inscrito, y eso nos parece positivo. Hay comunas que tienen una mayor participación, sin ninguna duda. Probablemente tiene que ver con que hay más conocimiento, más información. Por eso hemos puesto mucho énfasis, y en su momento presentamos una campaña al Consejo Nacional de Televisión para que los medios de comunicación nos ayudaran, en este caso la televisión abierta, a difundir el proceso, y hemos estado recorriendo el país, y cada gobierno regional está haciendo la pega de informar a los ciudadanos. Pero no nos olvidemos que vienen dos etapas posteriores: los cabildos provinciales, que tendrán lugar en el 54 provincias, los cabildos regionales. Por tanto, la participación de los ciudadanos no se agota en este momento. Pero hay un sesgo de clase social en el sentido de la mayor educación, a más cultura, más educación, más participación versus a menos cultura, menos participación. Y eso y complemento, perdón, ministro, esa observación que algunos han hecho con la dureza de los números, porque usted citaba números que siempre suenan grandes, de miles de personas y número de encuentros incluso efectuados, pero eso como porcentaje del electorado o de la población es ínfimo. Sí, pero es que no se mide así. Sí. No se olviden que nosotros estamos presentando un proyecto de reforma constitucional, entre otras cosas, para poder resolver el mecanismo donde se va a discutir ese proyecto de nueva constitución. Uh-huh. Y ahí está planteada la idea de una comisión bicameral, de una asamblea... Bueno, pero a ver, voy a decir algo, a lo mejor va a sonar políticamente incorrecto, pero si alguien tiene la necesidad de regular esto para que sea sumamente representativo y ampliamente masivo, bueno, ahí están las alternativas de la convención o la asamblea constituyente. Eso vendría después ahí. Bueno, entonces, para que no nos hagamos trampa en el solitario, que algunos nos dicen, no, pero es que ustedes han convocado un proceso no reglado. Bueno, cuando votemos la reforma constitucional, espero que ellos voten por una iniciativa que contemple la participación de los ciudadanos en un proceso arreglado. Estamos haciendo un proceso inédito de la historia de Chile, que es escuchar a los ciudadanos respecto de lo que creen deben ser los principios, valores, derechos e instituciones de la nueva Constitución. Ese esfuerzo, que no se había hecho nunca en la historia de Chile, a nuestro juicio ha sido exitoso. Lo que hemos tenido en los últimos días, para que también nos hagamos cargo de lo que ocurrió al comienzo, es que todo el mundo está pidiendo más participación o más tiempo para participar, porque ven cómo se ha vigorizado el proceso, cómo se ha hecho más convocante. Las críticas de que era un proceso que no le interesaba a nadie desaparecieron. Yo no sé qué pasó con el proceso paralelo que iba a ser la oposición, simplemente se desvaneció. Lo que estamos viendo es que este proceso fue capaz de capturar el anhelo de los ciudadanos de participar, y eso nos tiene satisfechos. Por cierto, uno siempre quisiera que los números fueran mayores, pero desde el punto de vista de un proceso inédito, nosotros sentimos que lo que ha logrado es despertar primero la conciencia de los ciudadanos respecto a la importancia de la Constitución y de su propia voluntad y capacidad para participar. Hay que hacer más esfuerzo, que duda cabe, y vamos a trabajar en eso. Ministro, ¿habrá cambio de gabinete o basta ya y se cierra el proceso con la designación de Mario Fernández en el Ministerio del Interior? Yo lo dije el lunes, la presidenta no solamente tiene el derecho, sino que la facultad de evaluar permanentemente a sus ministros. Yo soy en esto especialmente cuidadoso porque soy ministro de Estado y sé que estamos permanentemente sujetos a evaluación. Y si ella estima en algún momento que quiere hacer un cambio, lo hará. Lo que no me parece correcto, porque es impertinente y no tiene ningún destino, es que discutamos por la prensa si tiene que hacer un cambio de gabinete. Es una facultad. No conozco a ningún presidente, a ninguno, y la presidenta de Chile no es ninguna excepción, que respecto de esa facultad esencial del mando, de la jefatura del Estado, la discuta por la prensa, ni la socialice en un debate público donde uno dice sí o no, subiendo o bajando el dedo. Es una decisión que le corresponde a la presidenta, y ella sabrá cuándo y dónde y por qué hará cambios si es que los quiere hacer. Ministro, una pista que quedó dando vuelta ahí respecto de lo que hablábamos al comienzo, los desalojos en algunos liceos a esta misma hora en la mañana.
¿Hay alguna suerte de criterio gubernamental central, digamos, para proceder en esta materia? ¿Hay conversación con los alcaldes, al menos del oficialismo, claro, para proceder a que todos estén de acuerdo en desalojar al tiro, por ejemplo? Hay normas que regulan el diálogo entre el municipio que quiere solicitar el desalojo y, en este caso, el Ministerio de Interior de Seguridad Pública. Por tanto, hay un protocolo que rige esa relación para efectos de dar la orden a Carabineros. Y de esa perspectiva hay un diálogo directo alcalde. Lo que pasa es que no siempre se ha visto ese protocolo actuar de la misma forma, con el mismo criterio. Entiendo que es un protocolo de reciente data. Porque quien tiene que ordenar la actuación de Carabineros es el intendente, la intendencia, y la solicitud tiene que provenir de los alcaldes, que son los administradores de los colegios públicos. Ya, pero podemos entender que en estos días este criterio entonces se activó o se está haciendo carne más... Evidentemente ha habido un diálogo muy activo entre la intendencia y la Municipalidad de Santiago al respecto. Bien. Ya pues. Vamos a seguir viendo entonces desalojos más inmediatos que lo que habíamos visto la vez anterior, con la demora de 3 semanas. Eso ya parece que no va a ocurrir entonces. Eso esperamos. Gracias, ministro. Ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en ADN Hoy.